Carlos. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno. Oye, pido disculpas de antemano por la calidad de la transmisión, si es que estaba entrecortada. Hace rato que no usaba los recursos para transmitir. Y, y no sé si está transmitiendo en realidad. Espérenme un segundo. Nosotros estamos en vivo, No, al menos no, estamos, no, ¿eh? ¿No está sí, transmitiéndose? no, ¿Ah? no está transmitiendo. No, aparece como video privado. ¿En serio? Chuta, ¿eh? Sí, YouTube me dice, este video es privado. Que me llegó la notificación por YouTube, le hago clic y me hace el aviso de que el video está privado. Por Oye. si acá. No, pues tranqui. Quizá hay un setting ahí que diga hacerlo público, no sé, la verdad es que no conozco nada del tema, así que Y tiene todos los ratios de transmisión correcto, qué raro. A ver. ¿Cómo han estado, Pablo? ¿Cómo han estado? Bien, ¿Sí? bien. Todo perfecto, Sí, excelente. sí, todo Oh, qué perfecto. lata esta cuestión. Sí, la disculpa el caso por ausentarme de último live por la situación coyuntural particular que les conté. No, no es problema, obviamente, si es claramente entendible. Eh, creo que. Creo que es más difícil esta cuestión de la que me acordaba. claro. Espérame un segundo. Oh, está súper entrecortado. ¿Ustedes me escuchan bien por el micrófono? Te escucho fuerte y claro. Sí, yo ¿Sí? también, sí, súper nítido, sí. ¿Y no entrecortado? No, No, para nada. Qué curioso. A ver. Veamos. Veamos si cerrando otras cosas se mejora esta cuestión. Y, los esperamos. Sí, yo también. estamos, estamos en eso. Oye, sí, tranqui, estoy. y eso que puso un tarro gamer para esta cuestión. Igual se pega, qué raro. No, no tiene que ver ya Su con. Call of Duty, un ¿Ah? tarreo de Call of Duty, esa onda. No, mi polola tiene no es diseñadora ella, pero tiene un. Le gusta mucho el diseño y tiene programas muy pesados de diseño. Entonces es como para Ah, qué buena. Onda CAD y Adobe y todas esas cuestiones que son Mm. pesadísimas. Yo no lo puedo correr en mi computador. Mm, Y ella sí, no la hace ni cosquilla. Entonces, pero ya no es un tema de, claramente no es un tema de tarro. Está clarísimo. claro. Mm. Y tampoco internet, está perfecto, el internet está transmitiendo full capacidad. A ver. Ta, ta, ta. Chascarros te lo envío. Tal vez podríamos hacerlo en grabado, ¿ah? No sé qué les parece, esa es otra discusión que tenemos que tener en algún momento. ¿O Ujú. les gusta más en vivo? No sé, ahí. Le da su Sí, sabor. sí, claro, sí, es verdad, sí, pero también podría ser grabado, la verdad es que, o las dos cosas, digamos, sí, como en vivo, o sea, para nosotros cuando estamos conversando, la verdad es que como no tenemos interacción Así con es. los No auditores, hay mucho. en realidad para nosotros es un poquito lo mismo. ¿M? YouTube no está recibiendo suficiente video para mantener una transmisión fluida. Qué raro. ¿Y qué les parece si lo grabo entonces después lo subo? ¿Mm? Lo grabamos y lo Ujú. subimos. ¿Qué les parece? Sí, Sí, también puede ser. Sí. Sí, pues ni un la verdad es que el problema. streaming no está funcionando nada. Yo lo estoy grabando, esto así que detener transmisión y después lo transmitimos. Tal vez mejor así, ¿no? Ya vamos con la conversación. Este está entre amigos ahora. Oye, ¿qué les pareció el fin de semana? La constituyente. O no sé si la constituyente, las encuestas, ¿qué les pareció eso? Eh, Yo quiero escuchar la opinión de Elen sobre Yo el también fútbol. quiero escuchar la opinión, dale, me interesa mucho.
sobre eso, sobre la Sí, convención. sobre las encuestas en realidad, porque las encuestas igual Sí, fueron sobre dos temas, sobre la confianza del gobierno así es. y sobre la constituyente y sobre el resultado de la elección, que son como tres partes. ¿Qué te parece a ti ese? Sí. Yo voy a contestar con la típica frase de los políticos. Mm, Yo confío en la sabiduría del pueblo chileno. mm, mm. Así que, Mm. así que, Ah, así que, bueno, broma aparte, en realidad quizás sea un poquito lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que después, digamos, de todo el show de, primero, bueno, el show de Boric, etcétera, de prometiendo las cosas a diestra y siniestra y diciendo nosotros vamos a hacer mucho mejor que estos viejos, digamos, están ya buenos para jubilarse y todo. Y bueno, y claramente hemos visto en pocas horas, ni siquiera días, eh, realmente el choque con la realidad. Y creo que eso claramente la gente lo está viendo como nosotros, digamos. A nosotros no nos interesamos y tomamos nuestra información de los medios de comunicación, de lo que vemos. Y yo creo que efectivamente hay eh, bastante gente quienes no necesariamente eran adeptos de Boric, como siempre lo dijimos acá, yo creo que hubo un voto contra Kast, ¿cierto? Más que pro Boric. Mm, Eh, y de alguna forma, esa gente que no tiene realmente una ideología, digamos, muy férrea, muy radical, está viendo que la cosa va a ser más o menos la misma, etcétera. Entonces dice, ya, bueno, ya está, la cosa está medio perdida y listo. Así que, bueno, empiezan a rechazar la gestión de Boric y de su gobierno. Entonces, a mí me parece poco, como digo, el choque contra la realidad y que la gente lo estima efectivamente que no lo hicieron bien, ¿cierto? Y es bastante objetivo también, o sea, sea uno partidario o no de Boric, yo creo que hay hechos que muestran, digamos, cuando te repelen a balazo o que empiezas a nombrar amiguitos, digamos, en cargos de embajadores, son cosas que son bien objetivas para decir, bueno, no cachamos nada, digamos, o sea, o hacemos lo mismo que los demás, o no sé, pero es malo. Y la constituyente, yo creo que también, como se dijo muchas veces acá, yo creo que la gente cuando ve que... yo creo que realmente el tema, uno de los mayores temas que preocupa a la gente es simplemente el dinero. El mm, dinero, ¿cierto? Cuando sí, uno bueno. ve que podían tocar al bolsillo, digamos, tocar algunas libertades, etcétera, también la gente como que Mm, reacciona y entonces ese cambio de tendencia, digamos, quizás justamente es porque están tocando cada vez más cosas concretas, porque mientras la constituyente era puras promesas, igual que Boric, digamos, a puras promesas de futuro mejor, digamos, etcétera, y que también aquí hay un choque con la realidad que uno empieza a ver lo que escriben ellos y lo que significa lo que escriben en términos más prácticos. Yo pienso que simplemente la gente empieza a entender, digamos, de que, pero aquí podría ser un retroceso bastante importante en mi estilo de vida, en ¿Tú, mi dinero, mi ahorro, etcétera. Y ahí también, tú crees que la gente evalúa eso, Alan? yo creo que ¿Sí? sí, yo ¿Sí? creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de alguna forma la, a ver, el, el tema, yo pienso que cuando tú estás en un país, digamos, donde claramente estamos en un modo, o saliendo en modo COVID, que hay bonos, etcétera, y que lo primero que hace la gente es invertir el dinero extra en un auto. Se vendieron 400.000 autos nuevos en 2021, Mm, ¿cierto? Eso significa que realmente la gente tiene su prioridad colocada en cosas, digamos, bastante materiales, por decirlo así, ¿ah? Lo que es acceder a un auto y, por ejemplo, entonces, yo la verdad es que
no lo encuentro para nada malo, digamos, salvo cuando uno está en el taco, pero muestra, digamos, un país donde la gente tiene ambiciones, claro, materiales, pero también futuro del trabajo, futuro del dinero, que me doy una mejor, me pago con el dinero una vida mejor. Y creo que eso está bastante ya enraizado en la mentalidad de mucha gente, ¿no? Entonces, tengo un poco esa impresión, digamos, que están tocando cosas fundamentales, o que la gente quizás cuando ven artículos escritos, etcétera, están empezando a pensar que podría cambiar quizá un poquito demasiado hacia el otro lado, ¿no? No están pidiendo un gobierno marxista, digamos, están pidiendo simplemente, como todo el mundo lo ha dicho y como yo creo que 99% de Chile está de acuerdo, hay que mejorar, ¿cierto?, muchas cosas, digamos, en términos de redistribución, en términos de que no todo esté en manos de unos pocos, etcétera, pero quizás no tampoco virar completamente a la izquierda con todo lo que eso significa. Entonces, por eso, digo, creo que son muestras quizás de que la realidad va a prevalecer, ¿no?, más que el sueño. Y ojalá sea así, digamos. ¿Y tú, Pablo, cómo lo ves ese? El tema de las encuestas. ¿Qué fue la noticia futbolera del fin de semana, claramente? Y relevante, por lo menos. Sí, es relevante, cierto, pero el tamaño muestral es muy limitado como para tener algún tipo de certeza en que la tendencia va a conservar el flujo de inversión que está manifestando hasta este minuto. Sin embargo, yo conservo la apuesta que manifesté en uno de nuestros live, en que el hecho de que sea voto obligatorio va a sumar necesariamente a un universo de gente que por alguna razón, que en lo personal no entiendo demasiado, pero por alguna razón se manifiesta completamente ajena a las elecciones políticas de la República, y en consecuencia mi impresión sobre ese universo personal, el 45% del padrón electoral, me parece que va más por conservar un status quo que ya ha conocido versus un salto al vacío. Pero ¿por qué me permito pensar eso? Porque si su móvil inicial hubiese sido promover el cambio, habrían ido a votar. Y si hubiesen explícitamente querido oponerse a eso, también habrían querido ir a votar. Pero por la razón que haya sido, no participan del momento eleccionario, y como tal, insisto, creo que puedan conservar el status quo de la realidad que han conocido al menos en el último tiempo. Entendido eso, no me parece descabellado que el resultado de esas encuestas en esta semana tenga que ver con eso, con que está empezando a superar el rechazo a la prueba. Y sí es entretenido notar que tienen la coincidencia en que el resultado de esa encuesta, como bien daba alusión a Len, tiene que ver también con esta última noticia relacionada con el manejo de los fondos de pensiones. Para mí, la convención y en extensión el gobierno del presidente Boric van a ser recordados bajo el eslogan de una gran estafa. La gran estafa que está promoviendo la Constitución es que en principio estaban vestidos con un velo de puritanismo en el que ellos no iban a confiar, dado que venían desde la base del pueblo, un destino mejor. Y en los hechos vemos que los artículos o el dibujo de país que ellos han diseñado es el de un sector muy minoritario de la población. No representa a la mayoría de gente, como siempre hemos conversado, es gente que busca un futuro mejor para su nueva familia, pero no en afanes necesariamente de coacción de libertades, desde cómo educar a tu hijo hasta que pueda o no venir gente a poder generar empleo local. Y en el caso del presidente Boric, la gran estafa, ¿por qué? Porque me parece que estos 4 años de gobierno van a concluir en que él va a decepcionar tanto a sus electores, sus adherentes, porque no va a poder cumplir con todas las transformaciones que
que él realizó en su campaña política. Y en la oposición, al menos algún tipo de las certezas para tranquilidad del ideario conservador, él ya la está derrumbando a tierra. ¿Como cuáles? Por ejemplo, él en una entrevista en Argentina, no sé si fue Clarín u otro, le preguntaban explícitamente qué iba a suceder con los fondos de pensiones, si él podía prometer si los fondos de pensiones iban o no a ser tocados o expropiados. Y en el fondo la respuesta, estoy hablando de memoria, la respuesta que él dio es que la gente en el fondo tiene como derecho a la seguridad social, en el fondo. No quiso comprometer explícitamente de que la gente tiene derecho a conservar su patrimonio visto en la forma de su fondo de pensiones, sino que lanzó el eufemismo de que es una promesa de ingreso vía pensión garantizada por el Estado. Dicho eso, me parece que el cuco o el miedo, que no es ficticio, son las propias palabras que puedan derivar de las intenciones, incluso en la subsecretaría, creo que fue subsecretaria de Trabajo que hizo esa mención respecto a los fondos de pensiones. Por lo tanto, creo que la tendencia que señalan actualmente las encuestas tiene sujeto de ser. La convención constituyente no ha dado muestras de estar necesariamente a la altura de las circunstancias, y ya está entretenido saber la fecha. Creo que se supo la fecha, creo que es 4 de septiembre, en la cual existiría exacto, el plebiscito de salida, y que según el acuerdo entiendo que son alrededor de 3 meses o 4 meses en los que se debe discutir el contenido de la Constitución. Así que va a estar entretenido esta mitad de año, porque el plazo estipulado para el trabajo de la convencional es 1 año, se termina en julio, y en consecuencia, sea como esté ese documento, tienen que sacarlo. Chile ya ha gastado un montón de plata en mantenerlo, se han farreado la mitad del tiempo en darse sus gustitos personales. Pero como el plazo les está brillando, van a tener que sacar un documento en la forma que sea, y por eso que ahora están trabajando hasta las 12 de la noche, grande día de la semana, pero siguen postulando incisos, se han vuelto a las comisiones, para intentar anular las voces que van en oposición a la tendencia circunstancial de mayoría relativa que tienen algunos sectores de la convención. Pero en fin, eso es lo que me parece. Creo que va a seguir creciendo porque las dudas van a existir siempre. Y en la medida que pasen estos 3 meses donde podamos analizar el contenido de esta Constitución, más luz se dará de que finalmente lo que teníamos no era algo tan malo comparado con lo que nos prometen. Y nuevamente, a pesar de que está grabado, pero cuando lo vean a los auditores y lectores, les pido 1.000.000 de disculpas, o 1.000 disculpas, porque traté de prepararlo lo mejor posible como formato fuente de transmisión, pero la verdad es que es complicado. Les comentaba a los contertulios que coloqué un tarro gamer en el fondo para que no debería tener problemas de hardware ni de software, pero por algún motivo tengo que darle una vuelta de nuevo. Dicho lo anterior, oye, para mí la encuesta son una herramienta de gestión, las encuestas. O sea, finalmente son para ver cuál es el feeling o cuáles son las emociones del consumidor, ¿no? Y a mí me sorprende las emociones de los consumidores con respecto al gobierno y a la constituyente, no al apruebo o rechazo, porque esa es la intención de voto a futuro, el 4 de septiembre, ahora sabemos. A mí me sorprende la aprobación o desaprobación, o la combinación de ambas, tanto de la convención como del gobierno, porque eso es como, a ver, lo estaba pensando en la tarde, el símil. Las campañas políticas son una campaña de marketing o de publicidad que te venden un producto. El producto en este caso era Boric y Kast, para hacerlo para simplificarlo en los últimos dos candidatos finalistas, y ganó la mejor campaña publicitaria finalmente, la que se ajustó mejor, la que prometió más, o la que interpretó de mejor manera lo que la gente quería escuchar, etcétera, etcétera, y se adaptó mejor.
y ganó esa campaña publicitaria. Pero esa es una parte, y tomaron muy bien la encuesta, yo creo, de opinión. Entonces, cuáles eran los temas relevantes y lo incorporaron. Eso es lo que llamaban volteretas, pero finalmente una adecuación de tu estrategia publicitaria para vender tu producto. Finalmente la elección es eso, es votos por promesa, digamos, o imagen, o campaña de valor, lo que sea. Pero es una compra, es una transacción, digamos, votos por cargo, digamos, de los que prometen mejores cosas. Esa es una campaña publicitaria, una campaña de marketing. ¿Cuál es el problema? Que tu campaña publicitaria, tu campaña de marketing es para vender el producto. Después viene la satisfacción del cliente, que es cuando te llega el producto claro. Y tú decís, ok, sé que esta cuestión no era, esto lo vi en AliExpress y cuando me llegó, no anda bien. Entonces, son dos cosas súper diferentes. La parte de la prueba o rechazo de salida, para mí, todavía cae en el formato de preferencias declaradas, se llama eso, lo que voy a hacer a futuro, que puede cambiar obviamente. Pero la satisfacción del cliente ahora, que es con respecto a la convención y al gobierno, que son preferencias reveladas, o sea, la gente dice que yo estoy súper descontento con esto, no estoy satisfecho con lo que estoy viendo, es una preferencia revelada. Y esas son mucho más difíciles de revertir. Es como cuando tú entras a Amazon o a Ali y ves un sitio que tiene 1000 revisiones, que tiene 2,5 de 5 estrellas, no compráis ahí, no. Así de simple. Esto es lo mismo. Si el gobierno se mantiene con esta popularidad o esta tendencia, que es satisfacción de cliente, lo que va a pasar es que no van a comprar. En las próximas elecciones, que es la transacción de votos por promesa, la gente no va a comprar el producto que ofrezcan, y eso es gravísimo obviamente para los políticos. No va a resultar en que tenga consecuencias probablemente para el gobierno, para este gobierno, una desaprobación alta o baja, salvo que quiera hacer cambios relevantes. Obviamente con una desaprobación alta y una aprobación baja, le va a resultar difícil impulsar medidas, porque nadie se quiere asociar con medidas de un gobierno impopular, eso es obvio, no quiere asociar con los impopulares. Sí, lo vimos con Piñera, claramente. Exactamente, sí. Hasta sus mismos partidos lo rechazaban, sí. O sea, se alejaban como si tuvieran lepra. Exactamente, claro. Esto es lo mismo. Y la convención es muy curioso. Yo creo que la convención... lo mismo de la campaña política, de la campaña publicitaria de Boris, que fue impecable. Nada que decir, ¿no? Pero después te llega el producto y ahí viene la satisfacción del cliente. Lo mismo con la convención. Fue una pelea bien extraña esa. El apruebo y el rechazo de la entrada, cuando se está viendo la posibilidad de escribir una nueva constitución. La pelea era una constitución añeja, escrito por generales o por dictadura, qué sé yo, contra un cuento de hadas. La casa del pueblo, todos cantando Cumbayá, todos poniéndose de acuerdo para un futuro mejor, bla, bla. Es difícil pelear contra cuentos de hadas, pues, cuando te los colocas. Claro. O sea, la campaña de tiranía, Pinochet, la dictadura, entre 4 paredes, 4 generales o gallos que son unos fachos, bla, bla. Versus un cuento de hadas del pueblo virtuoso que va a escribir las cosas y nos vamos a convertir en el Shangri-La del mundo, bla. Esa es la expectativa que tendrían, y era muy fácil, o era relativamente fácil vender o librar esa batalla. El problema es ahora, cuando viste o ves que esa casa ideal de cuento de hadas en realidad era una pocilga llena de una bolsa de gato, y es el mismo efecto. O sea, tenía la expectativa y te vendieron la expectativa de algo, y lo que ves ahora es algo completamente diferente. Yo creo que el golpe de gracia de eso, tal como lo pegó para mí, yo creo que ustedes no sé si recuerdan eso, pero para mí el golpe de gracia al mercado de capitales y a la economía chilena fue el fallo del Tribunal Constitucional el año pasado, cuando el Tribunal Constitucional se negó directamente a fallar un requerimiento del presidente de la República sobre la inconstitucionalidad de algo. Para mí el efecto es el mismo efecto
que ocurrió cuando rechazaron ni siquiera tratar la, la iniciativa más popular votada por la gente, que fue con mi plata no te metas, una cosa así. ¿No era? Claro, sí. Ni siquiera lo discutieron. Esa cuestión para mí fue un error increíble. Wow, o sea, esta gente, yo creo que ese les puede costar la aprobación, ¿no? Más que el de la convención, la imagen de la convención, que ya está, esa cuestión no la van a poder revertir, ya está esa imagen. O sea, te contrastaste la imagen de pueblo virtuoso, casa bonita y cuento de hadas, con lo que hay ahora, sonaste, ya esa cuestión no te la sacáis. Pero lo que pueda resultar de esa posible con bolsa de gato, todavía había esperanza, o hay esperanza de eso. O sea, ok, tal vez no es muy bonita la casa, pero puedan escribir algo decente, pues, puede ser. Yo creo que ese error de no discutir la iniciativa más popular del país y el mensaje que entregaron con eso, es que más me interesa re poco lo que opine una gran cantidad de gente, porque no solamente es la más votada, es la más discutida también en redes sociales, etcétera, etcétera, y te detona muchas otras iniciativas como los 10%, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que fue un gran error comunicacional ese, y te generó un impacto, te visualizó en el fondo el hecho de que esta no es la casa de todos, esta es la casa de algunos, ¿no? Y cuando queremos que discutan al menos una iniciativa, se la pasan por el trasero, básicamente. Y eso fue un error muy grave para mí. Tal como el Tribunal Constitucional, exactamente lo mismo en el mercado de capitales, esto fue para los votantes, para mi gusto. Para la gente fue un impacto súper heavy. Entonces, son dos cosas. El tema del apruebo y rechazo es la intención, es la emoción actual de la gente. Y que tiene que ver probablemente con esa percepción o esa sensación térmica de esta no es la casa de todo en realidad. Es una cuestión súper... una bolsa de gato, ¿no? El cuento idílico que me prometieron, la señora Juanita en realidad no está, están puros gallos que no, que tienen una agenda o que derechamente son resentidos y quieren perjudicar a buena parte de la población, diciendo que van a beneficiar a otros. Y ya esa percepción está para mí. Así es que como encuesta, para mí son súper relevantes las aprobaciones y desaprobaciones del gobierno y de la constituyente, porque esa es satisfacción de cliente. Yo lo comparo a satisfacción de cliente. Me prometiste un producto y no me lo estás entregando. Esa es dura, es bien dura esa. O está chocando con realidades duras, ¿eh? Que, por ejemplo, yo creo que uno de los temas más importantes en los fondos de pensiones es el hecho de que se pueden heredar. Ajá. Creo que eso en la formación de la familia chilena es súper importante, de saber que tu esfuerzo como padre, digamos, bueno, si tú llegas a morir más joven y que queda un fondo, digamos, no sé, lo que sea, que tus hijos lo puedan heredar para tener un mejor pasar, etcétera, o para tener más facilidad. Yo creo que es un tema que está bien enraizado, ¿no? Bien, y eso es súper importante, o sea, ir en contra de eso, diciendo, no, nosotros después el Estado va a proveer y todo, bueno, es un tema. Segundo tema, también, curiosamente, siempre, eh, siempre he visto también que lo que a veces vemos como como una separación entre, no sé, la gente más acomodada y la gente más pobre, y se dice que la lucha de clase está ahí. Yo creo que dentro de cada barrio, cada comuna, etcétera, la gente también, en un nivel más humilde, percibe también quién es el hombre de trabajo, la mujer de trabajo y el que no hace nada, digamos, ¿cierto? Y entonces no quiere tampoco que sus fondos, o su dinero o su esfuerzo vaya a apañar a gente que realmente con la cual no estás compartiendo, digamos, la misma mentalidad. Entonces, cuando se ve eso, un poco el mismo tema de la seguridad, yo creo que eh, se nota, digamos, que realmente todo el tema de la seguridad está reventando en la zona, digamos, más humilde también. Y todas esas cosas yo creo que hacen mucho ruido. Y obviamente creo que
excelente análisis de Paulo, Como que siempre, se pasa. como Ya siempre, he pero recibido muchos esa comentarios. masa, esa masa blanda y oscura, digamos, Más que no hablando. sabemos por qué no vota, por qué no manifiesta, por qué no se hace escuchar, etcétera, es una masa, digamos, por decirlo así, que me parece que va a ser muy relevante en una elección obligatoria. Mm. Y esa masa, de alguna forma, yo creo que eh, si no vota es porque está bastante cómoda, pienso yo, con lo Ujú. que hay, ¿cierto? Si no, iría a manifestar o iría a expresarse. Y si es así, efectivamente podría ser, digamos, una masa más conservadora de lo que uno piensa. Entonces, Exacto. bueno, y hay un, al final un dicho, ¿cierto? Que bastante latino. Yo nunca no le conozco, digamos, como un símil en francés o en otro idioma, que es el mejor vale malo conocido que bueno por conocer, ¿cierto? Y aquí se usa bastante Ajá. eso, se usa bastante y entonces, claro, de alguna forma no siempre es bueno, porque uno dice, no, porque uno siempre está con lo mismo, malo, cuando podía intentar, pero la gente es bastante conservadora y con esa mentalidad, mejor Claro. vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, podría intervenir en la decisión final, pero todavía estamos ahí como especulando todavía. Yo creo que hay un 25% de gente que no se manifiesta, que no sabe, no responde. Eh, y porque sencillamente yo creo que ha estado ajena a la discusión, no está no está ni ahí, a lo mejor. Así que, pero todo eso se va a medida que vamos a ir. Yo creo que hay una campaña también, eso es lo que siento que quería mencionar también, que yo pienso que un poco tarde, pero pienso que los gremios, pienso que los empresarios se están despertando también. Y yo pienso que según lo que salga con esa nueva constitución, etcétera, yo creo que ahí el marketing se va a poner mucho más fuerte si la constitución realmente perjudica gravemente el modelo que hemos conocido. O sea, ¿qué significaría? Significaría que realmente la gente piense, ok, bueno, ahora hay un 10% de la gente que se va a ir, como en Venezuela o algo así, ¿cierto? Y ahí yo pienso que vimos hace poco, un par de semanas, 3 semanas, digamos, una intervención, la primera que yo recuerde de Luxich, Anórico Luxich, Mm. que dijo, ojo, esta cosa no está yendo por el buen camino, entonces todavía estamos a tiempo, pero ojo. Y fue la primera vez que golpeé un poco la mesa. Y también estoy viendo que hay mucha gente que dice, bueno, más que dejarnos como absorber o dejarnos llevar por esa constituyente, bueno, tenemos que dar la batalla para que se rechace. Ah, ahora, ¿Mm? después, digamos, está lo que viene después. Yo la verdad que también lo he manifestado acá muchas veces que mi peor pesadilla sería que un rechazo bien podría llevar a un ¿Violencia? enfrentamiento de nuevo muy violento. Mm. No quiero decir guerra civil, pero podría ser bastante feo porque hay gente que no va a dejar, no va a soltar. Así Ahora el problema es que... contra quién es la guerra civil. Porque el gobierno, sería súper raro eso, porque el gobierno que apoyó y que lideró o la coalición que lideró el que se Ujú, forme una convención y que se crea una constitución, ujú, eh, si pierde, si pierde el plebiscito de salida y se gana un rechazo, ujú. ¿contra quién van a protestar la gente que perdió? ¿Cuál es Ah, cuál es la es no, raro yo creo eso. que yo creo que, o sea, como lo veo, bueno, después vamos a hablar ¿De la simulación de de guerra? tu esa situación de guerra, porque un poquito, digamos, me hizo pensar a mí un poco también en lo que podía pasar en caso de rechazo.
Y yo pienso que bueno, la gente que va a estar en contra de ese rechazo y de al final de volver a la Constitución del 1980-2005, por llamarla así, yo creo que va a salir a la calle y va a manifestar, digamos, contra quién, no sé, pero sí van a destruir todo. O sea, por eso que no va a ser, digamos, contra un gobierno, obviamente, ni contra una constituyente, va a ser contra todo, contra el poder establecido, o sea, contra cualquier cosa que represente, digamos, el Chile, antiguo, por decirlo así. Y cuando hablo de guerra civil, digamos, puede ser realmente que la gente que va a ser sospechada de haber votado por el rechazo, y significa, digamos, empresas, empresarios, barrios altos, etcétera, va a ser, yo creo, el blanco de ataques. No sé, de nuevo es especulación, ¿cierto? Pero ya hemos visto que la palanca de la violencia se ha usado una vez con bastante éxito. Pero fue para llegar al poder, po. Ese es mi punto. ¿Sí? Fue para llegar al poder. Ahora que están en el poder, ¿cuál es la palanca? Sí, pero ¿o es caos nomás? El problema es que el gobierno va a tener, digamos, la obligación constitucional de hacer respetar la Constitución. Sí, claro. Digamos, la antigua, la Sí, que claro. no quieren. ¿Cierto? Que es un fracaso político. Por supuesto, se hace no, ingobernable, obviamente, pero ahí te imaginas, digamos, la debilidad que van a tener. Tú vas a imaginar, digamos, cuánto que prácticamente el lado, digamos, más conservador va a querer, digamos, también decir, bueno, todo eso fue un traspié, digamos, entonces el gobierno debería renunciar, o no sé, y ahí tú puedes imaginar, digamos, el nivel de enfrentamiento que puede haber, diciendo, bueno, el gobierno de Boric, que posiblemente no va a estar tampoco, es un gobierno de transición y se eligió también de esa forma, pero tú imaginas, digamos, que tenga que imponer el orden en base a la Constitución vigente, ¿cierto? Y no con la nueva Constitución. No, es que ahí sería una... No lo van a hacer, y eso presta para acusación constitucional, presta para todo. Es ¿cierto? una carnicería. Es una carnicería esa cuestión, sí. Y ese caos, de alguna forma, como esta vez yo dudo que sea que la Fuerza Armada, digamos, realmente tengan un rol preponderante, por lo menos al principio. Si la cosa realmente se va hacia una guerra civil declarada, quizás deberán tomar su bando de nuevo, pero es muy, muy complicado. O sea, yo creo que de nuevo, yo siempre he pensado que lo más peligroso no ha sido la elección de Boric ni nada, sino que lo que va a pasar con esa constitución, sea aprobada o no. De nuevo, es un tema, un nudo gordiano, digamos que cuando vas a querer salirte, digamos, más te va a apretar, así que complicado. Vamos a los comerciales, la vieja costumbre. Bueno. Vamos. Vamos, ustedes terminan y pinchan el mismo link. Perfecto. Dale, estupendo. Vamos. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, Hey, let me take their ass back to the club real quick. touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Who be the king of the sound? Bust a bus back and just put a lock on the town. Now know my bitches be coming from miles around. See, they be coming, cause they know how to gog it Turn it down. up, now you know who holding the throne, so give me the crown. Niggas still looking and trying to give me a pound. I don't really fuck with you niggas is clowns. Making the bitches strip and throw this shit on the ground. Get low, bro. Now that's the way that it goes. When we up in the spot, the shit be flooded with holes. Come on, see, when you make it hot, the chicks will come out their clothes. That's when they get it. Mommy already know I Turn it up, shorty wildin' and shorty open, she beastin' it
She hear me making it swell. Del gobierno no. Eh, lo que venga después de un rechazo y la ingobernabilidad que queda con eso es terrible. No lo sé, no sé qué es peor. No sé qué es peor. Si una constitución que va a ser una melcocha y que en realidad no van a demorarse años probablemente en tratar de desenredarla, si es que se puede, o un gobierno completamente inorgánico. No tendrías nada con qué gobernar en el fondo, y se te tirarían encima todos como está viéndose ahora. Es raro ese escenario. Yo no sé si tiene salida para eso. Es una constitución que nos va a atrapar, en temas de certeza jurídica por años probablemente, para tratar de desenredarla, o un gobierno completamente inorgánico que no tiene ningún poder para todos los efectos prácticos, para detener nada de lo que venga, tanto interno como externo, que es lo que vamos a ver ahora. Mm. Es curioso eso, es raro. Como que se atraparon en una situación muy extraña la gente que está impulsando esto. Si es que había. Esto me hace dudar. Fíjate que en términos de teorías conspirativas, los errores que han tenido me hacen dudar de que efectivamente hay un lector que tiene la idea, o muchos que tienen la idea de que esto ha sido como una planificación, pero los errores gigantes que han tenido ahora, no sé, me hace dudar de que tal vez haya una planificación, pero la ejecución ha sido horrenda. Y no, estos errores, sobre todo lo del con mi plata, no. Esa cuestión es un error gravísimo comunicacionalmente. Y mensaje y todo, no sé. Es raro que se atrapen en esta disyuntiva de tener una constitución que nos va a tener por años sin certeza jurídica, y si no se aprueba nos quita el piso completamente, le quita el piso al gobierno. Es rarísimo eso, curiosísimo. Pero claro, yo creo que hay errores efectivamente, pero cuando tú ves, digamos, a nivel más mundial, geopolítico, lo que se está viviendo, digamos, en Europa, etcétera, también tú dices, bueno, no puede ser que la Unión Europea haya caído, digamos, tan directo y estúpidamente en el plan norteamericano. Yo creo que se ve, digamos, cómo se han disparado en el pie, cómo las sanciones, digamos, están realmente devolviendo contra los propios europeos con consecuencias que no han visto todavía, etcétera. Entonces, de alguna forma, si uno efectivamente, bueno, piensa que hay un plan, como lo he dicho varias veces, digamos, obviamente hay un plan que está escrito, que está en internet, que todo el mundo puede leer del Foro Económico Mundial, etcétera. Ahora, la forma de llegar, no llegaron con el COVID aparentemente, ahora, bueno, hay
hay una guerra que no se sabe muy bien si la van a aprovechar, si es para eso, pero hay muchas cosas que dejan pensar que hay un intento, digamos, cada vez más fuerte de, como de desestabilizar, digamos, las estructuras, para reemplazarlas por otras cosas. Pero de nuevo, muchos errores también, una conducción bastante mala. Horrenda, eso es muy extraño. No sé si es de verdad son completamente incompetentes o Ujú. completamente competentes. No lo sé, es rarísimo. Sí, claro, sí. Arruinar tan miserablemente toda la gestión parece planificado porque en realidad es tan incompetente, no solamente insisto acá, en todo el mundo, que wow, o sea, lo de Europa con el tema de la energía es tan incompetente que tú dices, ok, esta gente tal vez quiere quedar sin energía, y eliminar una cierta buena cantidad de gente, de parte de la población, o generar escasez de cosas, no sé, es rarísimo, manejado tan pésimo. No lo sé, ahí poco, no sé si soy tan Mm. conspirativo, pero están horriblemente manejados. Y acá lo mismo, se pusieron en una situación ahora política súper peligrosa. La gente del gobierno y la gente que apoya esto, que ha apoyado todo este proceso. Villegas lo llama insurrección, ¿no? Claro, lo llama una Ujú. insurrección. Como sea, pero los que han apoyado este proceso, o este devenir político hasta esta altura, están atrapados en un callejón bien complicado de salir. Sí. Se pusieron solos, y yo no sé cómo sigue esta cuestión. Y obviamente eso nos afecta a todos. Si fuese un juego político de alto nivel, son un poco lo mismo, pero las consecuencias de que queden atrapados y que pierdan piso político nos va a afectar a todos. Mm. Porque grupos de interés que no son precisamente pacíficos van a empezar a presionar. Sí, es el Ah, poder detesta el vacío, así que lo van a totalmente. llenar con cualquier cosa. Así es. Así que sí. Lo he comentado en el blog. La incompetencia llama al caos, al tiro. Y, Ujú, y la debilidad llama a la violencia, al tiro. Y ujú. cuando se demuestra debilidad, cuando se encuentra incompetencia, pero después debilidad, como fue el caso de Piñera, por ejemplo. Debilidad no solo en términos de aplicar fuerza física, sino debilidad en términos de decisiones. eh, Eso llama a la violencia, al tiro. Ujú. Y eso es lo que estamos, yo creo, o vamos a experimentar, o estamos ya experimentando. O sea, ha aumentado la violencia, tal vez en percepción, no sé si en términos cuantitativos, pero en términos de percepción claramente ha aumentado. Este tiroteo en el Florida Center, Ujú. yo no tengo memoria de algo así, ¿no? Con armas de guerra creo que fue, como con No, eso ya. pero cada semana tenemos una cosa nueva en Chile. Está escalando y a Está mí... escalando, Mm, ¿cierto? mm, Entonces, no, yo no. recuerdo perfectamente que uno conversaba con mi señora y entonces cuando empezó hace, no sé, 2, 3 años ya los atentados en la Araucanía, etcétera, yo le decía, mira, esa cosa va a ser como Colombia. Digamos, claro, antes era un atentado al año, dos al año, después va a ser uno al mes, después uno a la semana y después uno todos los días, Mm, ¿cierto? Lo mismo en México, ha sido así también, digamos y al final ya no cuentas los asesinatos, como los atentados, etcétera, y después, digamos, mueren, no sé, mueren carabineros, mueren guardias, muere gente, y eso se vuelve, digamos, una noticia cada vez más mm, frecuente, y lo único que dice también, mira, es impresionante cuando tú ves, digamos, de nuevo la gente que dice repudiamos con toda la fuerza esto, etcétera, ¿cierto? Y de nuevo las palabras que hemos escuchado, digamos, ya totalmente desgastadas, cuando la única forma, y sin ser partidario de un Estado policíaco, porque no me gusta, pero la única forma, cuando realmente la gente no entiende que hay un uso de la fuerza legítima detrás de un Estado de derecho, es mostrarla. Si la gente piensa que la fuerza no existe, bueno, hay que mostrarla. Un par de meses, un par de años, no sé, pero que el Estado, digamos, la institucionalidad no muestre debilidades como ahora. Y eso es un poco lo que tenemos, lamentablemente. ¿Mm? Así que
Eso no pinta bien. No pinta nada Mira, bien. en mi opinión, bueno, se pueden simular varios escenarios potenciales. El primero es que, a ver, la Convención Constitucional en el fondo ha contravenido normas básicas que se le impusieron al mandato propio de la Convención, porque se ha metido en temas que corresponde al poder legislativo, por ejemplo. Tengo entendido que los límites que se le estableció a la Convención Constitucional era que debían respetar la República, la democracia, los tratados internacionales y las sentencias judiciales. Claro. El problema es que la Convención Constituyente se ha metido en esas materias, y si tuviésemos que modelar escenarios en el margen, en el límite, eventualmente, por respeto constitucional o en virtud de lo que la Constitución actual ya demanda, el presidente está en la obligación de someter a plebiscito un documento que haya respetado las normas propias condicionadas para el establecimiento de la propia Constitución, la Convención Constitucional, mejor dicho. Legalmente hablando, si el presidente no hiciese eso, eventualmente él podría ser víctima de una acusación constitucional. Ujú. Y en paralelo, antes de eso incluso, podría someterse a discusión, presentarse un recurso frente al Tribunal Constitucional por no acatar ese principio por parte del presidente. Eso podría suceder eventualmente. No sé si lleguen o no a asumir ese costo, porque va a depender de cómo figuren las encuestas cuando se acerquen las fechas, pero al menos como herramienta legal esa posibilidad existe. Ahora bien, supongamos el ejercicio del plebiscito. Si por alguna razón saliese el apruebo, ya lo advertían algunos políticos, entre ellos Fuad Chaín, que probablemente sería la constitución debida que con una vigencia o existencia de las más cortas que tengamos conocimiento, porque probablemente, como tú mostraste en los posts y como ya comentaba también Alén, el caos o la incerteza jurídica que va a provocar va a implicar la necesidad de tener que hacerla de nuevo, porque en realidad ya lo decían algunos juristas, de que hay que intentar entender los nuevos conceptos que se están inventando dentro de esta Carta Magna. Las pluritonterías, decís tú. Claro, entonces van a intentar conciliar cómo eso cierra con el establecimiento jurídico que da orden a la nación. Y ese entonces va a ser su propia sentencia de muerte, pero va a implicar una agonía, al menos en mi opinión, 5 hasta 10 años, hasta que podamos ver las consecuencias de desplome por causa de la misma. Ahora, si saliese el rechazo, evidentemente el push comunicacional es que ha hablado la democracia en su máxima expresión, dado que ha sido un voto de orden obligatorio. Sin embargo, como bien tú dices, es un gobierno débil y como tal no lo veo en la posición de fuerza como para poder aplacar estos pequeños grupos de poder anárquicos que van a sembrar el caos social nuevamente. Por lo que yo creo que en ese escenario, como es en materia del Ejecutivo, según tengo entendido, ellos podrían promover un proyecto de reforma constitucional, pero esta vez a cargo del Poder Legislativo. En el fondo, para dejar satisfecho a los que quieren cambios sí o sí, porque supuestamente el 80 versus 20 así lo deban. Uh-huh. Pero en el fondo, dado que el FA, el Frente Amplio, está en el poder, esas herramientas las tiene a su disposición. Y si necesariamente va a implicar que el gobierno se debilite demasiado, la verdad que no lo sé. Sí, pero no lo tengo tan seguro. ¿Por qué? Porque en el caso de Piñera, él fue electo en 2018, 2019 le hicieron la revolución, condicionando este acuerdo convencional, sin embargo, con agonía terminó su mandato, en debilidad, claro, porque estaba extorsionado por estos nuevos centros de poder. Y en el caso de Boris, sí, también va a estar extorsionado por estos pequeños grupos revoltosos, pero para efectos prácticos siguen estando en el poder. En el fondo es como prolongar la agonía de conservar la reglamentación existente, pero para efectos prácticos siguen estando
en control del organismo de seguridad interna del Estado. Entonces, no sé si... Dime. Coincido con una salvedad. Con Piñera, siempre a mí al menos, me quedó la sensación de que, dado que es un conglomerado de derecha y que tiene contacto con la derecha, con la gente más conservadora también, que es un poco diferente de derecha y conservadora, a mí me da siempre la impresión de que estaban al límite de aplicar fuerza, al límite. Estaban ahí, es como, ok, se están aguantando. Me da esa sensación de que estaban a punto, pero no lo usaron. Con Boric no me da esa sensación. No me da la sensación de que vayan a usar nunca fuerza, digamos, ni que esté esa amenaza, jamás. Y eso te llama a la violencia. O sea, que ahí yo encuentro que sí, también coincido, pero con una salvedad, porque no es casualidad la invención del INDH. La invención del Instituto Nacional de Derechos Humanos tenía ese fin. Entonces, como estamos conversando de que esto tiene un titiretero que está un poquito más arriba de lo que podríamos regular como un simple nombre y apellido, para mí no es sorpresa de que ese organismo inventado en 2015, si mal no recuerdo, se haya hecho justo en ese periodo. Tanto es así que en Colombia también se fundó más o menos por esa misma fecha un instituto de las mismas características, justamente para poder neutralizar el ejercicio legítimo del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Entonces yo creo que esa es la herramienta que inventaron justamente para que cuando hubiese un gobierno de oposición a sus propias tendencias y principios, quede neutralizado, aun cuando puedan manifestar o no la voluntad de poder aplicar esa fuerza. Y van a estar neutralizados por este propio organismo. O sea, increíblemente hasta el día de hoy se sigue hablando de que Piñera es un violador de derechos humanos. Una cuestión que en lo personal no consigo de ningún punto de vista. ¿Por qué? Por lo que hemos discutido siempre, en el fondo es gente que violando cualquier tipo de principio armónico de vivir en sociedad, simplemente empezó a incendiar la ciudad por todos lados, y en el entendido de que los organismos de defensa pública son minoritarios respecto de la masa circunstancial, algún tipo de acción deben proveer, y en ese sentido la gente que estaba lanzando piedras y lanzando llamaradas iban a su propio riesgo. Al final eran enfrentamientos entre civiles con organismos del Estado, pero el hecho de que ahora se vendan como víctimas nada más es un poquito repulsivo, a mi modo de ver. Yo creo que es un tema de definición. La violación a los derechos humanos es que el Estado participa sistemáticamente y encubre sistemáticamente esos actos, en el fondo. Si hay separación de poderes, no debería calificar como violación de derechos, puede calificar como delitos, como crímenes, como faltas, como ese tipo de cosas en el fondo, y se sanciona, pero violación a los derechos humanos es un contexto completamente diferente, el contexto en que el Estado promueve y encubre delitos. Pero no es como lo definen ellos. No, pues, pero da lo mismo como lo definen ellos. Está claro que o sea, no da lo mismo porque se salieron con esa definición. Es que ese es el problema. Se la sacaron del trasero y la impusieron. Pero efectivamente la violación a los derechos humanos es que el Estado promueve y encubre. Y eso significa que no hay separación de poderes para eso, y claramente aquí no existió ese caso. Tenía el Congreso que te estaba jodiendo al presidente y estaba picaneándolo, en los tribunales de justicia ni hablar. O sea, cuando se descubría un delito, se presumía un delito, es peor aún, se presumía culpabilidad de los agentes del Estado. Ni siquiera, claro, ni siquiera al revés. Entonces, esa definición de violación de derechos humanos se la sacaron del trasero, pero fueron exitosos, y todavía está ese concepto. Mi punto es el siguiente: con eso bloqueaste a Piñera, a un gobierno de derecha. No va a bloquear eso a un gobierno de Boric, pero ¿va a usar la fuerza Boric? Una pregunta. Probablemente no, como le pasó a Piñera. Va a dejar pero que Piñera todo tenga su curso. Pero es que Piñera lo bloquearon.
Claro. Pero siempre Es que está a en la el mesa, fondo pero a mí me da. Perdona, Pablo, dale, Sí, sí, dale, dale. que tengo como un lag ahí de. Dale, dale. No, 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 solamente para... Sí, es que en el fondo el resultado en ambos va a ser el mismo. Piñera con intención o no está neutralizado, da lo mismo, el caos se sembró igual. Y en el caso de Boric, con intención o sin intención, si no actúa, el caos va a quedar igual también. Entonces, para efectos prácticos, simplemente va a tener que pesar la agonía de un nuevo mal gobierno hasta que complete su mandato y finalmente terminemos la elección. No sé. No sé. Mm. Es difícil proyectar algo así porque insisto, un gobierno débil, o que se perciba débil, o que se perciba que ni siquiera tiene la amenaza de fuerza, eh, es raro, es complicado, es caos esa cuestión. O sea, si tú percibes que el gobierno, que el Estado, no es que esté bloqueado, como en el caso de Piñera, por definiciones truchas de violación a los derechos humanos, da lo mismo, pero lo bloquearon finalmente. Pero acá ni siquiera es eso, es que él no tiene la voluntad de aplicar fuerza y todos lo saben. Es una, es una Pero mira, invitación, es una invitación a la violencia que te la encargo. Te la Ujú. encargo. sí, pero mira, a ver, yo suscribo a la idea de que el Frente Amplio, su proyecto en el mediano plazo es intentar construir una estructura política similar al peronismo en Argentina. ¿Mm? Yo en lo personal adhiero a esa idea, me convence. ¿Mm? ¿Qué pasa en Argentina? Hasta el día de hoy, con los ratios de pobreza, de caída en la actividad económica, de inflación y todo, curiosamente ese país no está allá. Ujú. En realidad, no curiosamente. En realidad lo que sucede es que los revoltosos hoy están en el gobierno. Por Claro. tanto, en ese sentido, tienen cierto control de la calle. Claro. Yo creo que en este caso va a suceder una cuestión similar. ¿Va a haber caos en las calles? Sí. No digo que no, porque siempre hay tipos que están sin la cadena, que eso difícilmente se les puede manejar. ¿Mm? Pero hoy la ventaja que tiene el Frente Amplio es que tiene las arcas públicas a su merced. Así que puede inventar cualquier tipo de justificación fiscal y hacer correr dinero para intentar sobornar a la gente y mantenerla controlada bajo la idea de prebenda, beneficios sociales, etcétera. No, Puede comprar la calle tranquilamente. no, porque tiene, o sea, Bueno. depende del resultado de la convencional. Si pierde todo el piso político. Cualquier cosa que quiera hacer se la van a negar para verlos caer, Ujú. porque viene la revancha. ¿O tú crees que la gente que sufrió en el gobierno, porque realmente sufrieron, no se quieren desquitar? Repíteme eso porque no capté. Que la gente que estuvo en el gobierno de Piñera, independiente de que se trataron de desvincular, pero son gente de derecha o centro derecha o conservadores, puede ser centro izquierda también. Sí, pero Y- para llevar plata a la calle del Estado no necesitáis pasar necesariamente por las leyes. ¿Por qué? Porque tienes a toda la gente, desde comunistas ¿Mm? hasta socialistas, instalados ya en el Estado. Ujú. Por tanto, simplemente necesitáis inventar obras públicas, medias truchas, y finalmente filtrar plata para afuera. No, porque tú tienes que Claro. justificar, no, porque tú tienes que justificar por eso insisto, si pierde la Constitución actual, si pierde el rechazo, el piso Ujú. político que tiene este gobierno es nada. Porque cuando tú quieres justificar un gasto, tienes que decir cómo lo vas a Ujú. pagar. Y eso aumenta impuestos. Y eso te lo van a rechazar todo en el Senado. Son No, cosas muy puntuales las que tú puedes, por poder ejecutivo, tú puedes impulsar, pero cuando se trata de cosas más grandes, eh, imagínate el IFE, ¿por dónde pasó? y ya existen. Sí, pero pasó por el Congreso, po. Ujú. Ujú. Sí, Y lo quieren extender ahora hasta septiembre, porque estaban, curiosamente, porque IFE estaban laboral. porque estaban todos de acuerdo, pero cuando quiera salvar el pellejo Boric o el gobierno, si es que el gobierno actual, si es que pierden en la convención, está el ánimo de revancha. Ujú. O sea, a ver, si pierde para mí, insisto, Ujú. si pierde Boric, es un zombie andante, o un zombie que te contamina al tiro estando con él. Por lo tanto, tú vas a querer alejarte de ese contacto. Tal como Piñera, igual. Ujú.
Y tú le vas a negar todo a Piñera. A Piñera le negaron todo. En el opuesto. A Piñera le negaron el sentido de ser más conservador con los gastos, de no desparramarse, se lo negaron todo. Eso. Gastaron sacaron la billetera a dos manos, que era lo opuesto a lo que quería hacer Piñera. Si que no estoy seguro de eso. Son interpretaciones. Claro, no, este es fútbol puro y El duro. fútbol duro. ¿Por qué no estoy seguro? Claro, en el fondo aquí quien pierde y pierde la convención, que no está focalizada en la figura de nadie salvo Atria. Pero Boric y el Frente Amplio no son el origen de la convención, es fruto de. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, yo no tengo una certeza plena, pero si tuviese que jugar por una opción, no creo que sea un zombie viviente, porque siempre le va a quedar la alternativa que existe en el poder. Y aún puede acceder a hacer reformas que le puede gustar a cierto sector de su base de sustentación política. Me tinca. Sí, pero claro, el problema es que la Constitución debe por lo menos unir a la gente. O sea, tú pierdes, yo creo que realmente el cemento, o los cimientos, mejor dicho, de la sociedad o de la nación, digamos, del Estado. Y eso es complicado, creo yo. O sea, cuando realmente hay una parte de la gente que no suscribe a una Constitución, entonces el rechazo en realidad o la aceptación, el apruebo de la nueva Constitución en ambos casos, pero típicamente en una aceptación, digamos, tipo o rechazo tipo 51-49, algo así, digamos, que divide realmente casi en dos la sociedad. Eso es terrible. Yo lo encuentro terrible porque debe ser justamente el mandato. Cuando hicieron la Constitución, digamos, la casa de todos, la Constitución para que uniera a Chile, porque la otra dividía, etcétera. Entonces, pero si se hace un engendro que vuelve a dividir, no va a ser inmanejable, totalmente inmanejable. Y creo que Boric tiene todavía a la izquierda la estigma de haber aparecido dentro de los firmantes del famoso pacto por la nueva Constitución y la paz. Y muchos se lo han reprochado, partiendo por el Partido Comunista, que no estuvo firmando, pero también mucha gente de su partido, porque él ahí fue como persona, no tuvo el respaldo de sus bases, del partido, ni nada. La apuesta era derrocar al presidente. Sí, claro, en eso sí. Pero ahí no lo lograron, entonces ahora se ve como una persona que aportó a la institucionalidad. Y yo he escuchado, digamos, de gente que trata de ver Boric a un moderado, diciendo, bueno, la mejor prueba es que he estado ahí, digamos, firmando, etcétera, en contra de su partido. Entonces, realmente una persona que es capaz de poner sentido común, de ser moderado y todo, pero yo creo que eso no va a durar mucho. Y cuando un gobierno empieza a entrar en desbandada, empiezan a tirarse en las patas de los unos de los otros, digamos, cuchillazos en la espalda, etcétera, y eso ya, bueno, ahí entramos en la ingobernabilidad y cosas bien complicadas. Ese es mi peor escenario. Sí, a mí también. Ese es mi peor escenario, que pierda piso, que pierda tanto piso el gobierno por una potencial derrota del tema constitucional. Y por la debilidad que ha venido mostrando y que la están testeando todo ahora. Es clarísimo que lo están testeando. Y a ver qué hacen. Y si continúa esta debilidad, entre incompetencia, debilidad, da lo mismo, y lo siguen testeando y no sigue respondiendo, le tengo bastante temor a esa ingobernabilidad, a ese caos. Porque todos se van a sentir con el derecho de hacer cosas violentas en el fondo, o forzar resultados para su propia conveniencia. Y finalmente estos son grupos de poder o grupos de interés que olieron sangre. Es que más si presionamos mucho y hasta con violencia, nos entregan todo. Esa cuestión es horrible para el Estado de Derecho, ¿no? Y para una sociedad que quiere vivir en paz, ¿no? Sí, o sea, el que presiona más y el que genera o ejerce más violencia es el que consigue las cosas. Horrendo. Es que lo entretenido, para comillas, entretenido, es que el gobierno actual de la Convención Constituyente se han llenado la boca con el acto democrático.
y si por alguna razón se rechazase la Constitución, va a ser el acto manifiesto más sublime de democracia, toda vez de que es el padrón electoral completo el que está haciendo ejercicio de esa acción democrática. Así es. Y eso es el respaldo para sostener que el país completo, comillas, la parte que ganó, no suscribe esa idea. Si entonces el presidente del gobierno cede entonces a estos pequeños grupos de poder, de donde me apalanco, en que ellos teóricamente, basado en el principio democrático, deberían ejercer algún tipo de fuerza en las calles, es que en caso contrario, si no respetasen ellos mismos, dado este principio democrático y republicano que dicen tener, que en lo personal no les creo mucho, pero supongamos que lo ejecutasen, principio republicano, esas serían sus propias espaldas para poder aplicar el orden que deberían, teóricamente hablando. Porque entonces, si ellos como gobierno no sostienen el orden bajo el mandato de la acción democrática que le han parado en una elección recientemente establecida, es que entonces están acabados por lado y lado. Y yo creo que tan justos no son. ¿Y tú los ves generando esa racionalización de sistemas sociales? O sea, de conformación de poder, ¿tú los ves así? Yo no los veo, nada. Yo encuentro unos cabros chicos que están unos cabros chicos con camisa afuera y manga remanga, que están ahí tratando de, yo creo de que pasar colado. No sé. Sí, sí, me ocurre. Muy capaces no son, eso estoy de acuerdo. No sé si tienen esa concepción republicana en el fondo de la responsabilidad sobre el orden social, no sé, de verdad. Me cuesta verlo. Por ejemplo, ¿tú por qué crees que está en Argentina? ¿Cómo? ¿Tú por qué crees que está en Argentina, Boric? Para arrancarse porque es la primera visita que hace. Para arrancarse la cagada. No, pero es la primera visita de mandatario chileno electo. No, es una señal. No, fuera de chiste, nada. Es una señal de hacia dónde quiere apuntar. Está claro, políticamente. Pero espera, es que hay una cuestión muy importante, en mi opinión. Lo que acaba de promover Boric es salirse del Grupo de Lima y meterse en el Mercosur. ¿Cuál es la ventaja económica en caso del momento del caos por desabastecimiento que conversamos hace unos live atrás? Es que dentro de las condiciones del Tratado del Mercosur se provocan desvíos de comercio, que significa que necesariamente cuando estás dentro del Pacto del Mercosur estás obligado, dado estos principios de amistad entre los países, a comprarse y comerciar entre sí. Por tanto, creo yo que no son tan lesos, porque una de las razones que están metiéndose en Argentina es para buscar ventajas del punto de vista de los granos. Sí, puede ser. Démosle el beneficio de la duda. No sé si habrá viajado necesariamente para eso. Quizás sea un plan, pero en general el mandatario electo suele viajar a Argentina y además, bueno, amigo de Fernández claramente, y creo que hasta el momento, bueno, todo lo que puedan hacer después, obviamente va a tratar de estrechar los lazos con Argentina aún más y políticamente sobre todo. Entonces, eso no lo puede esperar. Pero quería volver al tema de la Constitución, digamos, de lo que dijo Paulo y Adrianer. Hay un tema que también es súper peligroso, que finalmente la Constitución, uno habla de un engendro y todo porque es al final, en lugar de ser algo como muy coherente, que muchas veces lo hacen justamente mentes superiores y sabias, ¿cierto? Aquí lo que estamos viendo es que va a ser más bien un agregado de intereses particulares, por el agua, por los animales, por el aborto, por las cosas. Cada uno aporta, ¿cierto?, las cosas que quiere hacer. Entonces, en lugar de hacer un banquete, digamos, cada uno aporta sus cosas que va a comer y listo. Entonces, y es muy probable, entonces, que la elección del rechazo o apruebo de esa Constitución va a ser también en base a un agregado de los intereses particulares de cada uno. Si a alguien no le gusta que los fondos de pensiones, digamos, pasen al Estado o no sean heredables, por ejemplo, o algo así, va a votar rechazo, sin pensar en derechos de agua, sin pensar en esas cosas. Y es el agregado, finalmente, de los intereses particulares
que va a decidir si se rechaza o si se aprueba. Porque la gente va a hacer cherry picking, como se dice, digamos, va a sacar de la Constitución lo que a él le mueve la aguja, digamos, hacia el sí o el no, o el rechazo o la aprueba. Y eso obviamente es muy malo, porque no es el sentido de la Constitución. Así es. ¿Cierto? Por eso que una Constitución debería ser un cuerpo, de hecho la Constitución es un cuerpo netamente técnico, y apolítico, de alguna forma. Tiene que ser apolítico. Y aquí no, aquí es totalmente lo contrario, hiperpolitizado, al contrario. Entonces yo creo que al final, tanto la elaboración del engendro como su apreciación en la votación va a ser completamente distorsionado por intereses que no tienen nada que ver con una Carta Magna. Y eso obviamente después es difícil de subsanar eso. Por un lado o por otro. Fútbol. Sí, totalmente. Fútbol, pero creo que estamos en una, ¿cómo se llama? En inglés le dicen crossroad, no sé cuál es la traducción correcta, pero es como en una encrucijada de alternativas que es difícil ver cuál es la mejor, o cuál es la menos mala, tal vez puede ser, pero cuesta ver cuál es la menos mala, incluso así, porque da la impresión de que cualquiera te genera problemas de ingobernabilidad. Así es, sí. Por A por B o por C. Entonces está difícil el fútbol político. Pero no depende de nosotros, ni de los análisis que hagamos. Finalmente el que decide esto es la gente con sus votos. Y las consecuencias de ese voto, tú puedes hacerte el leso con la realidad en el fondo, pero no te puedes hacer eso con los efectos de la realidad. O sea, vamos a votar y vamos a ver el efecto que eso tenga o los resultados que eso tenga. Lo vamos a saber en septiembre, ¿era? 4 de septiembre. Así es. Y los resultados de esa elección los vamos a ver casi de inmediato probablemente. Oye, a propósito de resultados casi inmediatos, no hemos tocado nada de la simulación de guerra. No sé si tienen alguna pregunta. Ese fue claro. El artículo más leído por sí. Lejos, digamos, si es que era como para tocarlo. No sé si se quieren desconectar para ir a comerciales y volvemos con la simulación y los mercados. No sé cómo lo quieren hacer. Perfecto. Vamos. Excelente. Vamos. Sí. Vamos. Espérame. Touch it, bring it, Yo, pay sis, it, I don't think watch they it, ready for turn this it, shit. leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, Hey, yo, watch let me it, take turn their it, ass back leave to the it, club stop, real format quick. it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Who be the king of the sound? Bust a bus back and just put a lock on the town. I know my bitches be coming from miles around. See, they be coming, cause they know how to guard you Turn it down. up, now you know who holding the throne, so give me the crown. Niggas saluting and trying to give me a pound. I don't really fuck with you niggas is clowns. Making the bitches strip and throw this shit on the ground. Get low, bro. Now that's the way that it goes. When we up in the spot, the shit be flooded with holes. Come on, see, we can make it hot, the chicks will come out their clothes. That's when they get it. Mommy, you already know my Turn it up, shorty wildin' and shorty open, she beastin' it out. For the record, just a second, I'm freaking it out. Vamos con la simulación de combate. ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? No, la verdad es que fue como un raconto de lo que se me podía ocurrir con un 100% de retiro. Esa era la idea de esa simulación. No sé si tienen alguna apreciación. Pregunta que es un poco la... Yo creo que podrías como profundizar el desarrollo de la idea que te llevó a estructurar esa secuencia, como para beneficio nuestro y también de los espectadores. Es que es tan ridículo, esa es un poco la premisa, es tan ridículo liquidar tus ahorros soberanos, liquidarlos, ¿okay? O sea, liquidarlos en mercado, tanto externa como internamente, que
y es interesante ver cuáles son los efectos, los potenciales efectos de algo tan ridículo, tan guasonesco. Y eso me llevó un poco a ver cuáles serían los efectos, o tratar de interpretar cuáles serían los efectos sobre los mercados de capitales, que finalmente es donde te pega esta cuestión, en los bancos y todo. El mercado de capitales, banca, tasa de interés, acciones, tipo de cambio. Y tú te vas a la... No es que lo haya hecho específicamente para este post, pero tú lees las crisis de liquidez, son crisis financieras, son crisis de liquidez, la historia, y es más o menos cómo se desarrollan las crisis de liquidez. Eh, la de Lehman fue tal cual, y la del 98 también fue una crisis de liquidez. El pánico de 1907, el pánico de 1870, 71, que eso no es muy conocido, eso un poco nos llevó a la guerra del Pacífico, por aspectos económicos. Y los pánicos se producen o tienen la misma secuencia siempre, que es básicamente que, sobre todo ahora en la época más moderna, y es que cuando tú liquidas una cierta clase de activos de una manera muy relevante, siempre hay jugadores apalancados, se llaman eso, o inversionistas apalancados que tienen deuda, que tomaron deuda para comprar activos o para ir contra activos. Por lo tanto, cuando empieza una liquidación de activos, en este caso una liquidación enorme de activos soberanos, la gente que está en contra de esa posición requiere márgenes, requiere ponerle más plata para mantener la posición. Por lo tanto, empiezan a buscar liquidez. Empiezan a buscar liquidez, significa buscar dinero, buscar pesos. Y empiezan a retirar los pesos del sistema para cubrir esas posiciones. Y como las posiciones, los activos empiezan a bajar y los bancos tienen en cartera esos activos que respaldan su balance, empiezan a bajar en su solidez financiera los bancos, no se prestan entre ellos. Si no se prestan entre ellos, tampoco le prestan a la gente, obviamente, ¿no? Porque todo empieza a bajar, nadie confía en nada. ¿Qué cosa va a ser liquidada ahora? Y eso te trae un freeze de crédito, o sea, un freeze de liquidez. Nadie se presta nada, no hay pesos disponibles. Es un crash financiero, o sea, es un crash financiero directo. Y lo que te provoca eso es que los activos se desploman, que es un poco lo que pasó un poco en cámara más lenta en Estados Unidos con la depresión. Fue un crash financiero porque fue tanto el flujo de ingresos de capitales internacionales al dólar que se apreció tanto que la gente, cuando se te aprecia la moneda, tú la guardas porque te va a poder comprar más en el futuro de lo que te compra ahora. Es algo como... Eso fue un poco en cámara más lenta, pero es el mismo efecto. Esto será en cámara muy rápida, pero es el mismo efecto. En el fondo todos guardan su liquidez porque ven que todo se está desplomando. Para efectos prácticos ves que todo se está yendo al piso. Por lo tanto, si tienes liquidez, vas a poder comprar más en el futuro. Y toda la gente quiere pesos, quiere liquidez. Que es un poco el video que envió alguien de las correas bancarias. Eso es exactamente lo que pasa. Exacto. Es exactamente lo que pasa. Y esto sería terrible porque tienes el doble efecto de la liquidación interna, que te borra la liquidez del mapa, que te borra los pesos del mapa, los pesos físicos desaparecen. Y eso es antes, o probablemente paralelo, pero antes de que ni siquiera ingresen los dólares de las liquidaciones externas. Y los dólares vienen buscando pesos. O sea, ya no hay pesos en el mercado y vienen dólares en búsqueda de pesos. Imagínate ese caos. ¿Cómo cambias ahí? Y el central, tal vez se piensa que el central puede comprar los dólares y cambiarlos por pesos, pero en la etapa anterior de la liquidación de los activos, como toda la gente anda buscando pesos y liquida sus posiciones en dólares para obtener pesos, inversiones incluso internacionales, lo que sucede ahí es que el central, probablemente ahí empieza la compra de dólares, y digamos que lo compra en 700, 800 para tratar de sostener el precio, y sigue bajando, y llega un punto en el que está quebrado.
Porque lo empezaste a comprar en 700 y ahora en 450, por ejemplo. Y compró muchos dólares para inyectar liquidez. Y en el balance tiene una pérdida nominal de 20%, 30% sobre esas compras. No puede seguir. No puede seguir comprando. Ya está frito. Liquidaste al Banco Central con eso y en ese punto recién están entrando los dólares. Los 90 billones de dólares. Es un caos. Es un caos enorme. Yo de verdad que me cuesta imaginarlo. También imagínense que no hay liquidez, que no hay pesos. ¿Cómo compras? Nadie te acepta transferencia electrónica porque tú quieres pesos, tú quieres físicamente pesos. Porque las transferencias electrónicas, si hay correa bancaria, nadie quiere un depósito en el banco, tú lo quieres físico para comprar. Nadie te acepta transferencia, porque no, te aceptan solamente cash físico y no hay. ¿Qué pasa ahí? Si la gente necesita comprar comida, insumos, remedios, ¿qué pasa? Está claro. Ahora, hay unas solas cosas. En algún momento tú mencionas que las impresoras, digamos, ya estarían sobrepasadas como para imprimir. Porque un tema que uno podría decir, bueno, si se va a entrar tantos dólares, digamos, el Banco Central podría estar imprimiendo. Pero bueno, también podría poner billetes de 100.000 pesos, digamos, en lugar de mantener 20.000 como el máximo, puede aumentar también, hacer billetes de 100.000 o lo que sea, y seguir imprimiendo a medida que va recibiendo dólares, ¿no? Para asegurar la liquidez. O sea, yo creo que hay... O sea, yo lo encontré súper bueno porque es estimulante y como dijo, digamos, un lector ahí que me pareció muy bien decir, bueno, a mí ni siquiera me pareció tan descabellado, porque la verdad es que hay un grado de posibilidad, digamos, que así ocurra la cosa. Lo que quizás subestimamos siempre, por lo menos yo siempre reconozco que he subestimado las herramientas que tienen los bancos centrales de alguna forma para capear los temporales. Y lo que vemos desde la crisis de 2008, ¿cierto? Es como han inyectado, digamos, una cantidad de fármacos al mercado para mantenerlo arriba, ¿cierto? En forma descabellada, en forma que, claro, lo vamos a pagar y al final el paciente se va a morir igual, pero todavía tienen recursos, ¿cierto? Como que a lo mejor no imaginamos nosotros, pero que sí van a tener que usar en caso de... Aquí me puede ayudar Pablo. Yo creo que ya no les quedan recursos. A ver, para colocar en contexto el manejo monetario o la política monetaria de los bancos centrales tiene tres ejes, llamémoslo de esa manera. Las tasas de interés, que es la que controla las tasas de interés cortas, las operaciones de mercado abierto, que es compra y venta de activos que inyectan o quitan liquidez del mercado, y el manejo de las reservas bancarias. Esas son las tres cosas que tienen los bancos centrales para manejar digamos, para liderar la economía. Las tasas de interés supuestamente controlan, eso es lo que se cree, supuestamente controlan las tasas de interés largas, pero no es así. Las tasas de interés del Banco Central son las tasas interbancarias, o tendrían que asemejarse a las interbancarias, que son las nocturnas. Son extremadamente cortas, tasas súper cortas. Las que está regulando, intenta regular o controlar con eso. Las operaciones de mercado abierto son para quitar o colocar liquidez, o sea, compra activos y venda activos en la medida en que quiera, o inyectar liquidez o sacar liquidez del mercado. El dinero elástico se llama eso. Y el manejo de las reservas también, o sea, si tú le aumentas las reservas que debe mantener el banco, los bancos comerciales, te quita liquidez del mercado, obviamente. Y si las bajas, te aumentan la liquidez porque pueden apalancarse más los bancos para dar más crédito. Son las tres herramientas. Y ya están copadas esas herramientas. Ya están copadas. En el caso de Chile, el Banco Central básicamente se rindió con las tasas. Dijeron hasta aquí llegamos. No seguimos subiendo más. Pues no pueden. Porque si sube más la tasa, manda un mensaje terrible a la economía. Y
no sé si lo puede evitar, pero para todos los efectos destruye la creación de crédito comercial para las pymes. Alguien que quiera acceder a crédito, está frito. Entonces, llegó un punto en el que el Banco Central no puede seguir subiendo las tasas. A pesar de que la interbancaria, que es lo que se prestan entre bancos, que es en el fondo lo que define cuál es la tasa mínima, está muy por sobre a lo que llegó el Banco Central. Por lo tanto, para todos los efectos prácticos, el Central tiró un Hail Mary. Se llama Hail Mary. O sea, ok, ¿sabes qué va? Hasta aquí llegamos. No podemos seguir subiendo porque vamos a mandar un mensaje horrible a la banca de que en realidad no tenemos control de esta cuestión. Y vamos a destruir la creación de crédito. Así es que nos estancamos aquí, nos quedamos aquí y vamos a suponer que la inflación va a converger hacia esto y las tasas de interés van a converger hacia esto, y si no, y si sigue en la percepción de riesgo, si sigue un quinto retiro, y eso es lo que te está atacando el riesgo de las carteras de activos, ya no pueden absorber más hasta donde, no he visto los balances, pero ya no pueden absorber más, no pueden absorber más activos para quitar liquidez del mercado, porque ya los tienen casi todos. Tienen muchos activos. Está infladísimo, un Java de Jade del central, está topado de activos. Y no los puede soltar, porque ahí libera liquidez que es contra lo que quiere hacer, que es atacar la inflación. No puede venderlo en el mercado. Uno, porque inyecta liquidez, y otro porque ataca directamente las tasas de interés de lo que está vendiendo. Entonces te suben las tasas de interés, que es justo lo opuesto a lo que quiere hacer. Entonces está como súper atrapado. Y lo mismo las tasas de reserva. Quiere atacar la inflación, no puede aumentar los niveles de reserva de los bancos. Tampoco. Porque te quita la capacidad de crédito para generar, y te aumenta las tasas con eso, ¿no? Si te aumenta la reserva, te aumenta también las tasas y te liquida la actividad económica. Por lo tanto, está súper atrapado el Banco Central en términos operativos. Está súper atrapado, no tiene mucho que hacer. Igual el Central Europeo está completamente atrapado, no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? ¿Va a bajar las tasas para incentivar la actividad? Bueno, un contexto inflacionario se le hace la mala inflación. ¿Y qué va a hacer para atacar la inflación? ¿Va a subir las tasas? No puede. No puede, porque quedan todos los bancos. Porque si sube las tasas, los activos en cartera de la banca se deprecian. Y los bancos ya están súper apalancados. Ya creo que tienen una reserva de 1%. Aquí tienen 10 o 8 días. O sea, están completamente apalancados los bancos y tienen todo prestado. Todos los depósitos a plazo, todas las lucas de los clientes las tienen todas prestadas. No tienen casi nada de reserva. No trabajan casi con reserva. Entonces cualquier cosa que te baje los activos, que te baje la calidad de los activos, revienta toda la banca ahí. Incluso el Central Europeo, porque el Central Europeo también tiene en cartera, no sé, el 40% de la deuda de Europa. Sí. O sea, si sube las tasas, quiebra el Central, digamos. Ahora, ¿qué significa que quiebre el Central? Qué interesante eso. ¿Cómo quiebra el Central? ¿Qué significa eso en términos prácticos? Difícil saberlo, nunca hemos visto un Central quebrado. Claro, Es difícil saber eso. ¿Qué significa? Se supone que no puede quebrar. O sea, en términos contables, sí, pues si claro, tu patrimonio es negativo, sonaste. Pues, en términos ahora, contables. simplemente entre paréntesis, lo quiero mencionar ya que hablas del Banco Central Europeo. Un país como Bélgica, digamos, ahora en los últimos 12 meses tuvo 8,2% de inflación, con tasa de interés todavía prácticamente en cero para depósitos. Imagínate la masacre de esa cuestión. Eso es una masacre, pero absolutamente impresionante. ¿Cuánto tiempo puede sostener eso el Central Europa? Claro, o sea, imagínate si son 24 meses, digamos, la gente va a perder casi un 20% de la plata depositada. Y acaban también otra cosa en la libreta de ahorro. Acaban justamente, antes era monto ilimitado, y acaban de bajarlo a 100.000 euros. Creo que tú puedes tener máximo en tu libreta de ahorro, que prácticamente no te da nada, te da un 0,3% anual o algo así, digamos, la nada misma.
Sin embargo, por alguna razón bajaron el límite de la libreta de ahorro. Y claro, podría ser también que sea por un tema de garantía, que se supone que esas libretas de ahorro, digamos, están garantizadas al 100%, y parece que ya no quieren garantizarla al 100%. Así es. Así es. Entonces, ahora, dicen también que hay poca gente que tiene más de 100.000 euros, obviamente, en una libreta de ahorro, pero en fin, yo creo que cuando yo creo que el tema es que no ir a través de las herramientas, digamos, ortodoxas de manejo de los bancos centrales de la economía. Creo que lo que hay que ver es qué cosas, digamos, sucias pueden empezar a hacer, ¿cierto? Como corralito, como... Bueno, hay una serie de cosas también en la historia, ¿cierto? Limitar los depósitos, limitar los retiros, confiscar, etcétera, etcétera. Hay muchas formas que tienen como para manejar una economía. Imagínate los franceses que le hagan un corralito. Claro. Guillotina. Imagínate a los franceses con un corralito. Sí, no, claro. O a los alemanes. No, sin duda. Sí, no. Los europeos en general. Yo creo que no, Sí. o los europeos en general. Yo creo que no pueden. Sí. No. Que tienen una revolución. Entonces, en ese sentido están atrapados. Tal vez otros países son más bovinos en ese sentido, o más pasivos. Pero no se me ocurre en Europa, en el core de Europa, que tú le puedas hacer un corralito. O que tú puedas hacer un bail-in, por ejemplo, que es... A ver, es interesante esto para Europa. Están atrapados los europeos, el Banco Central Sí. Europeo, con el tema de las tasas negativas, y tú lo dices, es insostenible lo que está pasando. Tienes una inflación de 8% y los depósitos están entregando un 1% o 0%. Ujú. Eso es imposible de sostener. ¿Qué hace la gente ahí? Se va a otras clases de activos que te entreguen más rendimiento. Por ejemplo, la combinación de euro bajando contra el dólar y tasas de interés de los bonos americanos subiendo, eso está llamando a una fuga de capitales enorme de Europa hacia esos instrumentos Sí. que al menos te generan algo de tasas de interés, y más encima con apreciación de moneda. Es insostenible la situación de Europa, y Sí. personalmente creo que eso es lo que la única salida que tienen era, ahí entramos ya a temas más conspirativos, la única salida que tenían era derrumbar completamente la economía, y ahí Ujú. nadie tiene nada y todos son felices porque tienen que caer en default de deuda para todos los efectos prácticos. Sí, No sí. pueden continuar y van a caer Pero en ya bajaron la deuda en 8% ¿Cómo eso? con la inflación. ¿Quién hubiera pensado que en Europa iba a haber 8% y eso de alguna forma te redujeron, digamos, también la carga de la deuda, porque tú no pagas, digamos, los estados actualmente pagan 0 de interés en la deuda contratada, y sin embargo, digamos, como la inflación hizo que en términos, digamos, reales, la deuda bajó un 8%, porque la plata con la cual vas a reembolsar, o sea, la deuda que tú contrataste con la inflación, digamos, se redujo. No, porque la inflación no es por exceso por aumento de masa monetaria circulando, no es por aumento de ingresos, es por puche de Claro, costo. por ese lado sí. No, Claro, están sí. absolutamente fritos. No, te Sí, lo, sí. te lo creería perfectamente válido, y los políticos piensan así. Ujú. Vamos a pagar con dinero depreciado en el futuro, porque vamos a imprimir más plata y por lo tanto yo soy capaz de imprimir dinero Claro. para Ujú. pagarte con dinero depreciado, la cantidad acordada en esa moneda. Pero no es el caso de Europa. Sí. El push de Claro, es inflación verdad. de Europa es por costo. No es Es por costo. no es Sí, por, sí, no es por circulación oferta. de dinero. Sí, claro. Sí. Están Sí. súper atrapados. Entonces, insisto, de nuevo, la única salida que tiene ahora Europa, o era el derrumbar la economía y caer en default de Ujú. deudas porque, oye, viejo, se derrumbó la economía, una emergencia sanitaria, ahora la guerra. Yo Ujú. creo que la guerra es inevitable por eso. Claro. Europa Sí. está a punto, yo creo, están a punto. Estados Unidos sube un poco más la deuda, 3%, Ujú. ya está en 2,5%, sube Ujú. 3%, y la fuga de capitales de Europa, y además con una amenaza de guerra, Claro. a punto.
A punto, Sí, lamentablemente yo creo que estamos en, como dicen los ingleses, en crossroads de alternativas, ninguna buena. Ojalá eviten la guerra, pero yo la verdad que esta cuestión de Zelensky, yo no sé cómo la gente le compra a este tipo, ¿no? Esa cuestión de es la... increíble, ¿eh? No, Qué buen actor, qué buen actor. se pasó. Yo Sí, está llamando a una tercera guerra mundial y nadie le para los carros. es impresionante. Ya no lo puedo ver, no lo puedo ver No ni lo en trago, pintura. digamos, No, no, no no, lo no. trago. Y esta cuestión de la masacre, que eso califica perfectamente como un false flag, como una bandera falsa. Así Esta es. cuestión de la supuesta masacre en Bucha, Bucha creo que se llama. Bucha, sí, ¿En claro, Bucha? sí, 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 sí. Oye, hay un youtuber que es chileno, que está ahí en Ucrania, que se llama Ujú, Gonzalo Lira. ujú. eh, y él está transmitiendo. Parece que es un cineasta o algo así. eh, y él comentaba, colocaba las imágenes y dice, oye viejo, esta cuestión es un documental. Sí, No es que estén con cámaras fotográficas, con shaky, con cámaras shaky. No, es un documental, digamos, está perfectamente filmado. así es. Es- huele podrísimo el tema. Totalmente. Y Eh, decían que Zelensky manejaba perfectamente todas las reglas de la retórica, ¿cierto? Y como actor, digamos, es capaz de hacer pasar emociones y todo, pero ya se está, no le compro nada. O yo, sea, nada, y eso no es que sea, no tengo parte en el conflicto, digamos, lo veo de nada. una forma bastante objetiva, pero la verdad es que, como tú dices, llamar tan descaradamente a la Tercera Guerra Mundial es realmente, Criminal, y yo es veo también criminal. La mano de Estados Unidos detrás, digamos, hay que decirlo Completamente. también, O ¿no? sea, Mm. Biden diciendo que Putin es un carnicero, es un criminal Claro, de todo eso. guerra, lo va a juzgar Ujú. en el Tribunal de Justicia Internacional, etcétera, etcétera. Cuando Estados Unidos no pertenece a ese Tribunal de Justicia. Claro, claro. Estados Unidos nunca ha respondido por las atrocidades Nunca, que ha hecho no, en la guerra, digamos. Nunca, exactamente, nunca. exactamente, exactamente. Entonces el grado de resentimiento y de pica Ujú. que debe estar generando no solamente en Rusia, sino en todos los bloques que han resentido de guerras con Estados Unidos. ¿Qué se creen estos gallos que Sí, andan sí, pontificando sobre crímenes de guerra? Estos giles han matado 300.000 o exactamente, 400.000 personas por pasada. exactamente, Yo creo que exactamente. está generando un resentimiento gigante a nivel mundial esta cuestión. Es súper... Sí. realmente... No, se va, actualmente está todavía la parte de la emoción y todo, porque esa cosa fue como repentina y bueno, y al final la gente de nuevo apoya emocionalmente porque fue bien manejado por la propaganda, etcétera. Pero una vez que va a tocar el bolsillo, y ya lo está tocando fuerte, yo creo que ya lo van a ver, digamos, con otros ojos. Ahora tratan de que toda la culpa sea sobre Putin, pero también he visto que en Europa hay cada vez más voces que se están levantando diciendo, a ver, por ejemplo, estaba muy sorprendido de ver que divulgaron una entrevista del canciller Scholz, que estuvo reunido con Zelensky días antes de la invasión y, y entonces le había dicho, bueno, solamente tienes que decir que Ucrania va a quedar neutral, no va a entrar la OTAN, etcétera, y con eso ya el amigo Putin va a calmarse y todo, y ¿Mm? el otro, no, es nuestro derecho y vamos a adherir a la OTAN, etcétera, y entonces, y no quiso, digamos, bajar frente a amenazas de invasión, y obviamente Scholz hablaba con Putin también, igual Macron, y entonces sabían que la cosa se venía, y el otro no quiso dar un paso atrás, digamos, Así es. muy arrogante Mm. también, porque de alguna forma, si tú sabes que te vas a enfrentar a Rusia, ¿cierto? Hay que tener un mínimo de realpolitik, digamos, decir, bueno, la realidad es que voy a tener que ceder en algo. Y pediría solamente que hacer un retroceso en cuanto a la aspiración a pertenecer a la OTAN. Y no lo hizo, no lo hizo. Entonces yo creo que la responsabilidad también es bastante fuerte de un mandatario, digamos, que por nacionalismo, por lo que sea, ambición, arrogancia, no, digamos, prefiere, digamos, que se lleve a cabo la invasión y que muera gente en lugar de retroceder, porque Mm. claramente
iba a pasar lo que pasó, digamos. Es clarísimo. Yo Sí. estoy completamente. A mí me apesta Zelensky. Yo ya no encuentro. No, la verdad es que sí. Sí. No encuentro repulsivo en su mensaje ya. Porque está provocando una tercera guerra mundial. Ya Así córtala. es. O sea, ¿cómo no lo ven? Así es. ¿Cómo no Claro. pueden ver que el tipo está. Oye, hoy día está hablando en la ONU? Y decía, oye, hay que quitarle Sí. a la ONU, o sea, a Rusia, el derecho de veto. Claro. ¿Qué se cree este Gil? Y si no, ¿Qué si no se se cree lo ese quita, gallo? y si no lo Sí. quita, hay que disolver la ONU. ¿Qué se cree este Gil? De verdad que ya Claro. me tiene Yo creo que chato. ya se ha vuelto megalómano, Sí, se yo ha creo vuelto que sí. megalómano. Sí, Sí, es como, totalmente. wow, Sí. ¿qué onda este gallo? O sea, está bien, es súper terrible la guerra y todo el cuento, pero primero él la llamó, por no ceder en nada. Eh, y segundo, la ha continuado, la ha continuado de una manera que es muy sospechosa. Sí. ¿Qué Ahora, está haciendo? en todos los parlamentos hizo discursos ahí en casi, no sé, muchos parlamentos europeos y todos le hicieron la tapa. Cuando él pedía, digamos, de mandar aviones para que haya un todo entiendo no-fly que zone, etcétera. Entonces todo el mundo empezaba, digamos, cuando él aparecía en la pantalla, se levantaban y lo aplaudían con standing ovation, ¿cierto? ¿Mm? Y después, digamos, él hacía su discurso y todo diciendo, bueno, tiene que venir a defender a los niños ucranianos que han muerto y todo eso por culpa de ustedes que no han, eh, ¿cómo? Que no han venido a defender el cielo, o sea, a cerrar el cielo ucraniano a los rusos, etcétera, ¿cierto? Y después decían, bueno, muchas gracias, pero no podemos hacer nada. ¿Ah? Entonces me parece, digamos, casi hacía la reflexión, porque vi una parte de la ceremonia de los Grammys, así para pasar tiempo, y ahí vi que en algún momento vi toda la propaganda y lo miré así con mucho disgusto, pero igual lo miré para ver a qué punto llegaba la propaganda, y yo decía, pucha, el gallo está siguiendo exactamente la receta de la niña sueca, ¿ah? How dare you, man? Exactamente, prácticamente así como lo emocional, y prácticamente llegar a insultar, ¿cierto? ¿Y por qué no hacen nada? ¿Por qué dejan morir niños ucranianos? ¿Por qué dejan el sonido de las bombas opacar el sonido de la música? O sea, retórica, ¿cierto? Así como bien fuerte, igual que la Thunberg, digamos. O sea, la verdad es que Pero ya es repulsivo, a mí me molesta. sí. Al principio tal vez tú decías, ok, el tipo tal vez es histriónico, pero está peleando por su país. Ahora ya me molesta. Ya es completamente obvio que quiere provocar una guerra, que quiere involucrar a otros países. Sí. Sea por lo que sea, ahí las motivaciones no las sabemos. Sea por odio a Rusia, a los rusos, por temas económicos, por motivaciones económicas que uno no puede saber. Por una combinación, ni idea, pero está claro que quiere provocar una guerra, que quiere provocar el involucramiento de la OTAN y ojalá el Pentágono. Y para mí lo peor de todo es que yo creo que Biden, no sé si el Pentágono, Sí, pero Biden sí. se quiere involucrar, quiere meterse. Pero obvio, pero ya Biden sin haber entrado en ninguna guerra ya comprometió $1 trillón a la industria armamentista. Claro. Ya tiene un presupuesto de 800.000 millones de dólares. Eh, ya está vendiendo, digamos, acaba de firmar contrato para los F-35 con varios países que dijeron, bueno, ya pongan unos días más, ¿cierto? Y etcétera. Y está realmente cumpliendo con su contrato. Tanto Hillary Clinton o Biden, digamos, están ahí porque ellos representan, curiosamente, pero representan el complejo militar industrial de Estados Unidos y están entrando, haciendo entrar el dinero y además a la industria petrolera, digamos, al haber podido intentando combatir así primero por la buena, después por amenaza y ahora claramente lo cerraron gracias a la invasión. Entonces, la verdad es que están mostrando su verdadera cara y
y no es bonita, Y no es yo bonita. es súper preocupante y yo creo que ya no hay vuelta atrás. O sea, con todo lo que, con las sanciones, con la retórica de Biden, Ujú. yo no sé cómo vuelves atrás eso. Yo no sé cómo se podría volver a sentar Putin con Biden, por ejemplo, o con los europeos. No, eso los políticos lo pueden hacer, ¿ah? Pero No lo sé, no lo sé, sí, eso no me preocupa tanto, pero no sé. No sé si yo puedes creo que revertir después de las sanciones económicas, que finalmente eso es lo que para eso sí, sería. pero la ¿Cómo? van a tener que revertir simplemente porque esas sanciones, digamos, en lugar de ser unilaterales, o sea, son unilaterales, pero en lugar de herir, digamos, mortalmente a Rusia, los europeos están viendo que también ellos van a sufrir muchísimo. Es que los Y, burócratas no y- están ni y- ahí, pues, Valen. ¿Cómo? Los burócratas no están ni ahí con que la gente sufra, po. Por supuesto que no, pero el pueblo, digamos, que está pagando ahora Tiene, su diésel 2,30 € y tiene que el revolucionarse, litro, po. van a empezar a tener revoluciones. Yo creo que va a haber una primavera europea, claramente, porque la gente va a dejar de poder pagar muchas cosas. Como en Perú. Eh, Eso se viene para todo el mundo. exactamente, por ¿Mm? supuesto, Y Sri claro, Lanka creo que el otro, exactamente. ¿no? Sri Lanka creo que estaba también en revolución. Lo mismo. Viene para Absolutamente, todo el mundo eso. absolutamente, y es lo que vamos a empezar a ver, Mm. lo que vamos a empezar a ver. Así que bueno, mi viaje a Europa, Vamos a digamos, tener, que vamos a tener insider ahí. insider ahí de saber, pero yo la verdad es que lo configuré de una forma distinta. eh, y la verdad es que ahora hay lo estoy configurando, digamos, al 50% como un viaje de despedida, digamos, por un mayor tiempo quizás todavía. ¿Viaje de despedida Porque de puede ser Europa o de Chile? de Europa, ¿De sí, Europa, sí? porque tú no sabes, digamos, en qué condiciones vas a poder volver después, digamos, si hay Es una verdad. guerra o si hay algo. Entonces yo lo único que espero es que no estalle, digamos, mientras esté por allá, pero la verdad es que ya, de nuevo, lo que parecía imposible hace un tiempo, ahora se hace posible y hasta probable. Entonces hay que tomar medidas también. No sé, yo creo que la cosa huele mal por todas partes, pero hay Pero que ir a ver dónde. dentro de todo lo malo que podemos estar acá, al menos ese conflicto no nos va a llegar en esa escala. No, Eso es exactamente, algo bastante bueno. Y exactamente, creo que por la configuración mental que tienen, ideológica que tiene el gobierno de Boric, en algún momento, si está en esa guerra, nos vamos a aislar en términos de restringir las exportaciones de alimentos, etcétera, etcétera. Y tal vez eso no sea tan malo en ese contexto de guerra. En ese contexto. exacto, En claro, ese claro, específico contexto tal vez no sea tan malo, porque igual tenemos capacidad productiva, no sé si completamente para alimentarnos, pero no creo que nos muramos de hambre. Ni en la energía tampoco. no, exacto, Entonces, exacto, tal vez podamos funcionar por un tiempo siendo autosuficientes, sin claro. tener tanto contacto con el mundo en una situación de guerra. Yo creo que dentro de las feas, de las muy feas que hay en el mundo, Sí, sí, claro, sí, sí. probablemente vamos a ser de las menos feas en ese contexto, insisto, En ese de guerra. contexto, o sea, la verdad que ahí es cuando uno ya está viendo cuál es el mal menor Mm, sí. o claro, ya hablando de cosas muy básicas, digamos, de sobrevivir, bueno, todo lo de lo cual habla Sub, digamos, del preppers, etcétera. La verdad es que Chile pinta mejor, digamos, que Europa, que muchos países de Europa. O sea, siempre va a haber, o sea, lo que estoy diciendo es verdad y no, en el sentido de que hay lugares, ¿cierto?, en Europa que están fuera de las grandes ciudades, digamos, y que viven también de la parte rural, etcétera, de Francia. Ahora, siempre va a tener un clima menos benigno y ahí si tú no te puedes calentar, etcétera, no tienes, pero salvo que tú tengas una chimenea a leña, todas esas cosas, vayas a cortar tu leña, que tú vivas cerca de un bosque, pero significa vivir en una zona bastante rural y que las haya, porque Europa, antes de ser, digamos, el continente rico y desarrollado, era también un continente que se desarrolló gracias a su Sí, agricultura, claro, entiendo. a muchas cosas, digamos, Te también, ¿no? vas te vas al Entonces, Tirol, entre medio de todo. claro, exactamente, ese tipo, exactamente. Suiza también es un país que puede Grecia. perfectamente vivir cerrado, prácticamente.
Así que bueno, hay que ver. A eso voy a ir un poco con ese ánimo de ver que Va a ser muy interesante ¿qué onda? lo que ¿Qué vea allá. onda? Lo que vea allá. Sí, de todas ¿Hace maneras, cuánto que no va? Pero ¿Hace cuánto que no va? 2 años y medio. 2 años y 2 años y medio. Sí, Más o claro, menos. sí. Entonces bastante largo, así que estoy Ya ha seguro que cambiado habrá harto. muchas conversaciones ahí, muchos litros de vino, seguramente. Así que Yo alcancé a ver, sí. yo alcancé a ver a ir para el quien no lo había visto antes, la Torre Eiffel llena de policías militarizados o militares directamente, ya estaba lleno Eso lo he visto ya hace tiempo, ¿ah? Sí, yo Sí. alcancé a ver eso, antes no lo había visto la O el metro, aquí andan de A3, Igual. digamos, los militares andan de A3 eso no lo había visto, no, y están con su con su rifle de asalto ahí, ametralladora, sí. exactamente, Sí, eso no lo había visto y en son, Francia. son impresionantes, digamos, la verdad es que, pero al final la gente lo ve como más bien una protección que otra cosa, así que Pero se no ven lo había visto, amenazantes. es algo que me sorprendió cuando lo vi, la última vez que fui, Claro. y habría que ver cómo están ahora, probablemente está más militarizado tal vez, anda a saber, no sé. Puede ser, no sé. No sé. Ahí me voy a enterar. Sí, Ya, pues yo así es. no alcanzamos a ver los mercados, lo dejamos para la otra semana, yo creo. O quieren hacer un programa especial para mercados, no como lo quieran. Estamos en libertad de acción, estamos underground ahora, así que no respondemos a horarios. Como quieran. Si quieres hacer un live, Alen o Pablo. Sí, y tenía que Marisol, ser en otro horario. Por eso, si lo quieres hacer, grabamos, me lo avisas. grabamos, porque ya va a ser, digamos, las 4 de la mañana allá, entonces cuando esté para allá será las 4 de la mañana. No, ahí lo grabamos a mediodía. La diferencia, así que Sí, coordinamos. podíamos coordinar algo, a lo mejor, pero no sé, la tercera o cuando ya percibió un poquito mejor, digamos, Sí, está claro. el ambiente, podíamos hacer, digamos, con mucho gusto un despacho. Un despacho directo. Desde allá. Despacho Directo, directo. digamos, claro, algo interesante. Sí. Así que Eso ahí yo- estamos en contacto de todas maneras. El próximo martes no, ahí ya sé que no va a ser posible, pero estamos en contacto para ver, coordinar ese despacho en para vivo. coordinar, digamos, o hacer un grabado, una grabación, no sé, como quieran. Y en otra sesión podemos hacer el de mercado, más cortito, 10 minutos, 20 minutos si quieren que veamos mercado. Ya ahora no alcanzamos y la verdad es que llevamos un par de horas ya, está bien. Perfecto. Así es que eso, pues, estimados tertulianos, ha sido un gratísimo gusto, como siempre, conversar con ustedes y copuchar de fútbol. Y, Así es. vamos a ver cómo se sigue desarrollando el fútbol y la economía. Y es un poco lo que nos convoca siempre. Así es que eso, un gusto, estimados tertulianos. Y a los lectores y auditores que nos Igualmente. Listo, un abrazo, Un abrazo. a todos. Que estén muy bien. Dale, adiós. Adiós. Listo. Chao. Touch it, bring it, Yo, pay sis, it, I don't think watch they it, ready for turn this it, shit. leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, Hey, watch let me it, take turn their it, ass back leave to the it, club stop, real quick. format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Who be the king of the sound? Bust a bus back and just put a lock on the town. Now all my bitches be coming from miles around. See, they be coming, cause they know how to gog Turn it it down. up, make